la asfixiología se divide en dos grandes ramas. Tiene dos ramas la asfixiología. La primera es la asfixiología clínica. ¿No habíamos hablado nada de asfixiología? No. No. Entonces, bueno, lo primero es la asfixiología clínica. Y la segunda es la asfixiología forense. Son dos ramas completamente distintas que se convergen en lo mismo, ¿no? Convergen exactamente en lo mismo. Y primeramente, pues, tenemos que saber qué es la asfixiología, ¿verdad? ¿Qué es la asfixiología? Y lo primero que tenemos que entender de la asfixiología, ¿verdad? Que es una rama de la medicina. Rama de la medicina que estudia las causas que producen la falta, de intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, entre el oxígeno y el dióxido de carbono, y como consecuencia la muerte. Y como consecuencia la muerte es un concepto muy básico, ¿verdad? De asfixiología. Hay algunos autores que le garibolean y le ponen y le quitan, y creo que pues todos caen a lo mismo, ¿no? El fondo de la investigación es establecer qué causas producen la falta de intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, es decir, la oxigenación sanguínea. La oxigenación sanguínea. Sabemos, ¿no?, que el proceso de transportación del oxígeno es a través de los glóbulos rojos, que en este caso transfieren las partículas de oxígeno al cuerpo, ¿sí? La asfixiología finalmente tiene que establecer, no como causa clínica, sino como causa forense, ¿verdad? ¿Qué provoca la muerte cerebral? ¿Qué fue lo que provocó la muerte cerebral? Es decir, ¿cuál es el efecto que produce la falta de oxígeno en el cerebro? Aquí hay varios autores, yo checaba y me llamó mucho la atención porque hay un caso clínico de 15 minutos de sumersión completa, es decir, aspiración de líquidos, se ahogó la persona, pero en un clima de -5, -6 grados, según esto, en un lago, y tardaron 15 minutos en
en poder rescatar el cuerpo, pues, pensando cadáver, se le aplicó RPC. RPC es una maniobra que se practica para producir el movimiento torácico y dar masaje al corazón. Y dar masaje, se llama RPC. Obviamente se complementa con compresiones, ¿verdad? Y la introducción de aire a los pulmones para que, en este caso, regrese la función respiratoria, como consecuencia a la cardíaca y como consecuencia a la vida. Y esta persona que estuvo en hipotermia, porque se llama hipotermia cuando el cuerpo está expuesto a temperaturas muy bajas, todas las funciones orgánicas se disminuyen. Es una forma defensiva de sobrevivencia de cualquier especie. Y resulta que pasaron 15 minutos, la resucitaron, llegaron las atenciones, fue trasladada a un hospital y se salvó sin daño cerebral. Es decir, nosotros ya vimos en la Ley General de Salud cuáles son, en este caso, ¿verdad?, los requisitos para establecer la muerte clínica, ¿se acuerdan? Hello. Clínicamente, jurídicamente, ¿cuándo está muerta una persona? Yo no pregunté cuándo están muertitos los muertitos. No, 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 no. No, la Ley General de Salud es muy clara. Sí, Ubaldo, aunque se ría. Es muy clara. Y dice, la falta de movimiento pupilar al estímulo de la luz, si hay función cerebral, recuerden que las pupilas tienden a abrirse o a cerrarse, ¿verdad?, para obstruir el paso de la luz, ¿verdad? Es una especie de fotofobia natural que nuestras pupilas producen al momento de que ingresa mayor luminosidad, ¿verdad? Mayor rayos lumínicos y como consecuencia se cierra. Esto lo hacen con una lámpara. Le colocan una lámpara y la mueven para verificar si hay algún movimiento pupilar. El segundo síntoma que se debe de tomar en cuenta para certificar la muerte, decíamos nosotros, es la ausencia de ritmo cardíaco. Ausencia de ritmo cardíaco y respiración espontánea. Eso es lo que nos interesa, la respiración espontánea. ¿Esto por qué? Porque clínicamente, aunque hay ausencia de conciencia, los movimientos cardíacos y pulmonares en cuanto a la frecuencia, ¿verdad? Está regulada por nuestro cerebelo. No es lo podemos convertir en una función voluntaria cuando nosotros inhalamos o exhalamos, ¿verdad? Pero por ejemplo, no podemos voluntariamente disminuir solo los faquires, ¿no? Nuestras funciones cardíacas, porque son movimientos que no son voluntarios, son movimientos involuntarios corporales. Y entonces la falta, se llama apoxia, la falta de oxigenación, produce en este caso la muerte cerebral. Entonces, hay inconsciencia constante, no hay ritmo cardíaco, ¿verdad? No hay frecuencia pulmonar, no hay movimiento pupilar. ¿Qué podemos deducir? Ahora sí, con la Ley General de Salud en la mano, 392, 94, 96. Lo dice claramente lo dice. Se establece la muerte clínica. Se establece entonces la declaración de muerte clínica. Entonces, la asfixiología es esa parte de la medicina que estudia las causas de la falta de intercambio de oxígeno
producido por una causa externa o patológica. Recuerden, patos, enfermedad, logos, tratado, tratado de las enfermedades. Entonces, tenemos dos conceptos de la asfixiología, o dos ramas de estudio, y la primera es la asfixiología clínica, que sería nuestra primera rama de la asfixiología. Tiene por objeto establecer si la falta de oxigenación se produce por causas patológicas, orgánicas, cardíacas, hemáticas de sangre o pulmonares. Bien, punto y aparte. Aquí entonces, en la asfixiología clínica, no hablamos de una necropsia, hablamos de una autopsia, ¿verdad? No estamos en el ramo de la medicina forense investigativa de la causa de la muerte violenta, sino de la causa clínica, del cuadro clínico que presentó la persona, y es el caso de esta asquerosa pandemia, ¿no? Es decir, si la causa que produce la muerte, ¿verdad?, proviene de la asfixia. En este caso, bueno, pues no le ponen coronavirus a los certificados, no le ponen eso. Desde luego, le ponen deficiencia pulmonar porque se producen trombos en los pulmones, es lo que provoca el coronavirus, que la sangre se engrose en los pulmones, es lo que hace, engrosar la sangre en los pulmones. Y cuando yo digo trombos, son bloqueos de sangre en las arterias, en las venas, ¿verdad? Y esto desde luego produce la falta de intercambio de oxigenación y como consecuencia, ¿verdad?, la inmunodeficiencia pulmonar que todos los patógenos orgánicos que respiramos, pues no se pueden desechar. Nuestros pulmones son los más defensivos de todos porque imagínense todo lo que respiramos. Tienen un sistema defensivo muy fuerte, más que nuestra panza, porque nuestra panza cuando tiene bichos te da diarrea, ya, así de simple. Pero los pulmones no pueden tener diarrea. Entonces, ¿qué hacen? Expectoran. Y ese, por ejemplo, es una causa patológica. Puede ser una causa cardíaca también, cuando hay disfunción en los aurículos y los ventrículos del corazón, ya sea por sístole, por diástole, por problemas mecánicos, como puede ser el endocardio, el miocardio y el pericardio, que son los músculos que revisten el corazón. Hay una disfunción en cuanto a la irrigación sanguínea, cosa diferente, irrigación sanguínea, con complicaciones o cuadros complicativos como pueden ser la diabetes, como pueden ser la arteriosclerosis por consumo de grasas saturadas. Recordemos que se van tapando las tuberías, si se puede decir así, si se puede decir así. ¿Con qué? Con grasas saturadas. Y entonces se obstruyen, en este caso, ¿verdad?, las venas, las arterias, y una circulación, ¿verdad?, apta para poder oxigenar con la rapidez que debe de oxigenarse el cuerpo. Causas tabaquismo también, hay que decirlo, ¿verdad? Son causas quísticas,
precisamente por la constante ingesta de nicotina, alquitrán, desde luego, dióxido de carbono y algunas otras causas que pueden ser sanguíneas, como por ejemplo leucemias, ¿verdad? Algunas enfermedades hemáticas, todo lo que tiene que ver con la globulina y con el estudio de la concentración de glóbulos blancos y rojos, pues provienen de anemias, sedentarismo, en fin. Y entonces la calidad de la sangre no es la correcta para hacer el intercambio que debe de tener, en este caso, el oxígeno con el dióxido de carbono. Y sí, se llama EPOX, así se conoce EPOX, y es una deficiencia respiratoria. Esto es clínicamente hablando, son ejemplos, nada más estoy dando ejemplos de lo que tiene que ver con la patología de una enfermedad clínica, clínica. Bien, ahora vamos a la asfixiología forense. Asfixiología forense. Estudia las causas de la muerte, estudia las causas de la muerte. Esto con mayúscula, por agentes externos que producen la obstrucción de la respiración espontánea y como consecuencia la muerte. Y como consecuencia la muerte, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos ya una diferencia del estudio clínico de la asfixiología y el estudio forense de la asfixiología, cosas completamente distintas, ¿verdad? Alguien habló de los cuadros asmáticos, en eso tengo maestría y doctorado. Mi hija nació asmática, toda su vida fue asmática desde que nació, tenía pulmones infantiles, así se denomina estas, pues, enfermedades. Y son cuadros clínicos de asfixiología, porque recuerden que hay conocidos, tres causas que producen el asma. La primera es nasal. Hay gente que, por ejemplo, le acercan un gato o le acercan unas flores y olvídense, se ponen bien mal. También hay el caso que es faringio, obstrucción faringeal, asmática, y son generalmente nerviosas, o sea, es por causas nerviosas. Sí, 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 curiosamente. Y la tercera que es obviamente orgánica, que los pulmones tienen deficiencias. Entonces, de todas estas, la clínica podría ser en el estudio, ¿verdad? De seres vivos, de personas. Y en la forense, pues de cadáveres, que es hacia donde nos dirigimos nosotros. Bien, vamos a las causas mecánicas de asfixia. Y como número uno, tendríamos la obstrucción de las fosas nasales y de la boca. De las bocas, no, ta, ta, ta. Bueno.
¿Qué quiere decir esto? Esta es la más común. Y no estamos en las películas que el asesino llega en la noche y le pone la almohada en la cara. Se han visto esas películas así medio. Qué fácil lo asfixió, ¿no? En este caso, pues yo de los que llegué a ver dos que habían embalado, curiosamente por Coajimalpa y los tuvieron que llevar hasta Toluca, no sé por qué. Y los habían envuelto en cinta canela, nasal y bucal. Estaban envueltos en cinta canela. Ahora bien, en estos cuadros para detectar que la causa de la muerte es por asfixia, eh, podemos detectar varias cosas. El cadáver cianótico. Cianótico quiere decir, ¿verdad? Que tiene una palidez como si le hubieran puesto barniz a la piel, ¿verdad? Generalmente verdosa, amarillenta. Hay varicosis, es decir, hay venas exaltadas en la dermis. Se denomina varicosis, como una varices que normalmente vemos que una persona puede tener en las piernas, ¿verdad? Lo que conocemos como varices, pero varicosis como arañitas. Las pupilas completamente dilatadas, hay dilatación pupilar. La comisura de las uñas, o sea, nosotros sabemos que aquí en nuestra uñita tenemos una luna de color blanquizco, ¿sí? Está morada, está amoratada, es síntoma de asfixia. Los labios obviamente rojizos exaltados, y entonces ya podemos empezar a establecer si vamos a hacer una biopsia torácica, es decir, si vamos a hacer una exploración torácica para detectar a través de una biopsia. ¿Se acuerdan? Biopsia, sacar una parte de los órganos líquidos, ¿verdad? O partes del cuerpo, eso es una biopsia. Biopsia, sacar algo del cuerpo, ¿se acuerdan? Para poder establecer la causa de la muerte. En este caso, los pulmones, al momento de hacer la biopsia y extraer todo lo de la cavidad pulmonar, excepto el corazón, porque no puedes tocar el corazón, sino es una causa cardíaca, generalmente están enrojecidos, como si en lugar de ser rositas, porque son rositas, tienen un color rosáceo, están como rojos, como si fueran bisteces, como si fuera un bistec, el color de un bistec que es entre café y rojizo, pero muy exaltado el color. No es notable en muchos casos, el colapso pulmonar no es muy notable, es decir, que estén como hinchados, si se puede decir así. No son globos, recuerden que no son globos. Y entonces ya podemos hacer una exploración faríngea, ¿verdad? Y detectar la causa de la asfixia. En este caso, la obstrucción directa, pues, como lo dice aquí, ¿verdad? Es cuando se obstruye fosas nasales y boca. Fosas nasales y boca. Lógico es que es conjunto, no es separado. La obstrucción es de ambas vías, porque recuerden que la vía digestiva, ¿verdad? Tiene una válvula. Esa válvula se llama epiglotis. La epiglotis lo que hace es que de manera innata y de manera no voluntaria, solamente cuando nosotros atragantamos algo, entra en función esta, pues ya movimiento voluntario, se puede decir. ¿No se han tragado una mosca? Sí, sí, cómo no, que de repente, y sientes, al sentir el objeto extraño, sobre todo del paladar a la parte de atrás de la faringe, sientes ganas de vomitar, ¿no es cierto? O sea, como que quieres escupir, vomitar, expulsar. Hay movimientos que son innatos, ¿no? Por ejemplo, los estornudos
son una forma de despejar las vías respiratorias. También no sé si se laven los dientes, no creo, pero ¿qué pasa cuando nos estamos cepillando, sobre todo las molares inferiores, y de repente se nos pasa la mano con el cepillo de dientes? ¿Verdad que sentimos ganas de vomitar? No sé si les ha pasado a ustedes. Hello, ¿nadie Sí, habla? sí nos ha pasado. Están como zombies. Y acontece que, ¿verdad? Sentimos ganas de volver al estómago, porque es un movimiento innato. Y lo que hace el estómago es que cierra la glotis para las vías pulmonares, pero despeja la vía, ¿verdad? Esofágica, nuestro esófago, ¿verdad? Para que podamos hacer un movimiento de expulsión, es decir, es un movimiento innato. Pero cuando comemos, ¿a poco? Cuando ya tragamos el bolo alimenticio, normalmente, ¿verdad? Hacemos un movimiento y lo que hacemos es deglutir, se llama deglutir. Esa es la palabra técnica, deglutir. La deglución del alimento produce el cierre de la glotis, como consecuencia, la obstrucción hacia las vías pulmonares y que pase a través de nuestro esófago al estómago el alimento. Esos movimientos son, desde luego, innatos, tienen el carácter voluntario cuando, insisto, tenemos algún objeto extraño, ¿verdad? A mí me ha pasado en la moto, ¿no? De repente, ¡guac! Y qué óvole, ¿no? Quieres escupir, vomitar o no sé cómo decirlo. Y generalmente cuando te lavas los dientes te dan ganas de vomitar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una reacción natural hacia desalojar las vías respiratorias, ¿sí? Hay veces que estamos papando moscas y nos atragantamos, sí, por comer así, y de repente se atora y empieza ahí la regurgitación, ¿verdad? Del alimento y la obstrucción a las vías respiratorias. Entonces hay que tomar en cuenta que tenemos una glotis que cierra y abre, ¿verdad? El paso hacia la vía respiratoria o la vía esofágica, el estómago, para acá, para nuestra panzota, ¿sí? Entonces, por obstrucción de los orificios nasales, es decir, fosas nasales y boca. Y se produce, obviamente, la falta de respiración espontánea y como consecuencia la asfixia. Número 2. Número 2. Por introducción de objetos extraños. Buenos días, Enrique. Enrique Paz. Sí, buen día. Calladito, calladito, ¿verdad? Porque ya está desayunando. No, Lick, todavía no. Ya en ratito hay que desayunar. ¿Sí Dijo me escucha? Ubaldo, un desayuno universitario, unos molletitos con su No, queso Lick, gratinado. que nos hicieron unas eh, ¿cómo se Casi llama? no oigo, casi no oigo. Súbale, acérquese, ahí no oigo. Hicieron unas chilitos rellenos. No escucho. Sí, nos hicieron unos chilitos rellenos. Uf, pero a mí no me gustan capeados, ¿eh? ¿No le gustan capeados? Es No, sí, los y capeados. Padre. que sean de queso. Sigue de queso. Lo fui a comprar ayer a San Mateo. Eso es todo. ¿Y sabe qué? Eh, Si los hacen un día antes y se los come un día después, qué sabrosa sabe la comida. Ayer los hizo precisamente, esto es lo que comimos y hoy vamos a desayunar. Híjole, Con unos ya ni me frijolitos diga. y un aguacate y un quesito también.
No lo quieren. ¿Verdad que no? Por eso ya me estoy ahorita. Así es, Vic. Bien, Está invitado, licenciado. bien. Entonces, por introducción de cuerpos extraños, ¿verdad? Sí, Ingesta o introducción, no es ingesta, sino introducción de objetos extraños. Pueden ser líquidos incluso. Pueden ser líquidos o sólidos, ¿verdad? Aquí podemos hablar de líquidos o podemos hablar de sólidos. Esta, pues yo siempre he pensado que puede deberse a una causa accidental. Accidental. Miren, les hablaba de una persona, está, el cadáver quedó sentado, sedente, es decir, de posición sedente, sobre la mesa de la cocina, sobre la mesa de la cocina. Y la cavidad craneal estaba descansada sobre el plato de la comida. Y entonces el mismo médico legista nos dice: "Es que se atragantó". Estaba una jarra con agua tirada, un vaso tirado, y lo primero que revisamos fue el cuello. Dijimos: "No vaya a ser que lo hayan estrangulado", no. No, al parecer, pues, posteriormente se determinó esto. Eh, al deglutir, la comida se le atoró, porque se va perdiendo la sensibilidad en cuanto a la comida. ¿No se han visto gente que tienen que servirle la comida muy caliente? No puede comer, sí, siente que está fría, porque con los años se pierde la percepción calorífica. ¿Se han visto eso? Personas mayores que, por ejemplo, el café, la leche, te la sirven casi hirviendo, ¿no? Que dices: "No, pues se van a quemar", sí, y ya su percepción bucal no es la correcta, porque lo normal es que, de acuerdo a tu temperatura, la que tú consideras que es correcta, si te sirven algo más allá de, sí hay una reacción inmediata, reaccionas inmediatamente. Y cuando, las cosas están muy frías, también sientes un cierto rechazo, sobre todo dental, como que sientes, ¿verdad?, que los dientes, se te destemplan, se puede decir así. Y entonces, aquí lo que pasó, me imagino, por la edad, por la temperatura de las cosas, quizás al deglutir no hubo el paso correcto del alimento, del bolo alimentario, y obstruye, un objeto extraño que obstruye, ¿verdad?, las vías respiratorias, ¿sí? Alguien habló de lo que pasaba con los niños cuando regurgitan la leche, que son generalmente líquidos. Y claro, también